Hablaremos hoy de la cabeza de Joseph Haydn. No del cerebro de Joseph Haydn, sino de la cabeza, del melón. Es un tema delicado, inspirado por un libro de nuestro querido Matos y por otros libros que tenemos por ahí. Bueno, el caso es este. A fines del siglo XVIII, con las teorías del anatomista alemán Franz Gall, se formularon varias hipótesis. Hipótesis supuestamente científicas que servían para explicar, por ejemplo, el delito. La ciencia de Franz Gall consistía en correlacionar la actividad cerebral con la forma del cráneo. Gall creía que del examen del cráneo de un niato podía extraerse información sobre las características psíquicas del individuo. Entonces las cabezas se convirtieron más que nunca en piezas de colección. No solo se prestó atención a las cabezas de los criminales, la idea de que el cráneo de un genio podía iluminarnos sobre los mecanismos del pensamiento entusiasmó a estos científicos, a los anatomistas, a los fisiólogos, incluso a los filósofos, pero también a los que se llamaban fisiognomistas, que operaban sobre el rostro, decían nariz de criminal, orejas de estúpido, y algunos incluso llegaron a tantearte la parte superior del mate y estudiaban las protuberancias del cráneo, una especie de chichones que uno tiene, y de la ubicación de semejantes accidentes conjeturaban que esa cabeza pertenecía a esta o aquella clase de personas. Si dime cómo es tu cabeza y te diré qué clase de pescado sos. Para dar con la solución a los asuntos de criminología, ya había comenzado entre los estudiosos un tráfico notable de marotes de asesinos y ladrones. Que mandaban entre los vigilantes del mundo marotes de famosos asesinos, medían el mate y decían, bueno, fenómeno. Es muy fácil descubrir un criminal, basta con fijarse si el marote es parecido al de este. Es decir, incluso eso era para evitar la investigación, el juicio, ¿para qué? Todo eso, ¿para qué? La justicia Usted lenta. venga, 20 años preso. ¿Por qué? ¿Cómo no ve? ¿Cómo por qué? Mire el mate que tiene. Muy bien. Después comenzó el tráfico de cabezas, no ya de asesinos, sino de hombres sobresalientes. Todo esto con la noble intención de descubrir cuáles eran los secretos de la genialidad. Y por ahí, a un tipo con un par de martillazos en el mate, se lo podía convertir de quinielero en descubridor de la vacuna. Vamos a contar lo que sucedió con el cuerpo del músico Joseph Haydn. Haydn murió el 18 de marzo de 1809. A pesar de su enorme popularidad, no se celebró ningún acto funerario. Es que por esos tiempos Viena estaba en manos de Napoleón. Haydn era muy patriota, había dejado casi de escribir, y les pareció entonces a los organizadores del sepelio que era conveniente la discreción. Así que lo enterraron en el cementerio de Hunsturm, mejor dicho Hunsturm, con toda sencillez, sin emblemas, ni discursos, ni actos patrióticos, ni cohetes, ni nada. Enseguida los frenólogos empezaron a interesarse por sus restos. Un tal Joseph Rosenbaum, que era el secretario del príncipe húngaro Esterházy, que había sido protector de Haydn, quiso conseguir la cabeza del finado. Era un tipo que se interesaba mucho en la frenología, sobornó, atención esta denuncia, sobornó, no tenemos miedo. Bueno, pero ya debe haber prescrito, ya. Sobornó al empleado del cementerio que procedió a desenterrar a Haydn. Ay, qué feo. Le cortó la cabeza, volvió a enterrar el cuerpo y le entregó el cráneo a unos investigadores amigos. Una vez estudiado el cráneo por los frenólogos, se lo devolvieron a Rosenbaum
Le devolvieron la cabeza. Che, mirá, dice, ya estudiamos la cabeza de este niato, acá la tenés. Esta bolsa de nylon. Claro, debió ser un suceso digno de ser visto. Le golpean la puerta a Rosenbaum, los amigos frenólogos, le dicen, che, mirá, adivina lo que traigo acá. No sé, me dice, el mate de Haydn que te lo devuelve. Yo, bueno. Y vuelta a enterrarlo, además. Claro, pero no. Rosenbaum no le devolvió. Primero, porque pensó eso que dice usted. Para enterrarlo de nuevo me tengo que agregar. Quizá tenga que sobornar otra vez al empleado. Me pueden agarrar. Mejor y me la quedo. Y se quedó el mate como recuerdo. La cabeza de Haydn la dejó ahí. Muy bien, la guardó el tipo en un armario. Pasó el tiempo. Finalizó la invasión napoleónica y los austríacos ya estuvieron dispuestos a rendir los debidos honores a Haydn. Y como a muchos cadáveres célebres, le esperaba al cuerpo de Haydn una serie de traslados, pienso en Voltaire, por ejemplo, hasta encontrar el lugar adecuado. Uy. Las autoridades habían planeado depositar el cuerpo en un mausoleo en Eisenstadt, un lugar en el que Haydn había compuesto muchas obras. Pues bien, fueron ahora a buscar el cuerpo, lo desenterraron y se encontraron, che, con que le faltaba la cabeza. Dice, le falta la cabeza. ¿Dónde está la cabeza de este tipo? No será esta vértebra, dijo uno. Claro. Muy bien, hubo una investigación. Llamaron a la policía, se afanaron la cabeza de Haydn. La policía empezó a investigar y sospecharon de Rosenbaum. Sospecharon. Ya de movida, sí. Claro, porque ya el tipo había hecho algunas indagaciones, yo qué sé. Y la policía revisó la casa de Rosenbaum, pero no encontró nada. Parece que la mujer de Rosenbaum, mientras la policía revisaba la casa, se escondió el melón de Haydn debajo de la falda. Mire usted qué destino tuvo la cabeza. Imagínese. Sí, lo estoy imaginando. Revisar otro suceso que debe haber valido la pena presenciar. Después Rosenbaum le dijo a la mujer, seguro que no era la primera vez que lo hacías. El caso es que Rosenbaum, asustado por este allanamiento, imagínense, sugirió a su protector, el príncipe Esterhazy, que por unos dineros el cráneo ausente podía aparecer. No dijo que lo tenía él, pero dijo que si el poder ponía plata, por ahí el cráneo aparecía. El príncipe ofreció una cifra insignificante. Y Rosenbaum se ofendió en secreto. Son las ofensas más terribles, y más dañinas. E hizo que se le entregara al príncipe, agarró la plata, pero en vez de darle la cabeza de Haydn, le dio la cabeza de otro tipo, pensando que nadie podía notar la diferencia. Y así fue. El pobre Haydn, por la avaricia de un príncipe y la codicia que tenía el melón, se quedó ahí muy enterrado con una cabeza que no le correspondía, una cabeza ajena. Todos le rendían homenaje y la cabeza no era de él. Ahora bien, Rosenbaum se quedó con la verdadera cabeza y todo hubiese quedado así, pero sucedió que Rosenbaum se enfermó y a punto de morir, chao, se arrepintió. Oh, esto que se arrepienten justo. Y su deseo póstumo fue donar la cabeza de Haydn a la Academia de Música. Mire qué lindo regalo para los alumnos. Pero sí, y la pusieron ahí. Pero ese deseo no se pudo cumplir. ¿Por qué? Porque la cabeza de Haydn desapareció nuevamente. ¿Otra vez la mujer la agarró? No. El médico que había atendido a Rosenbaum en sus últimos momentos se le había afanado. Veo los médicos que entran cuando uno está moribundo, hay que tener cuidado. Entra a mirar para los costados. Claro, es que se pueden hacer. Pero Rosenbaum se iba con la cabeza a todos lados, se fue a operar con la cabeza. No, ¿qué se fue a operar? El médico lo atendía en la casa, claro. Que era socio de Swiss Medical. Estaba muriendo en la casa como cualquiera. La gente antes se moría en la casa, como corresponde a un tipo decente, entonces va a morir uno. Y el médico miraba por ahí y vio, esta debe ser la cabeza de Haydn. Dice, yo me la afano. Y se la robó. Algún tiempo más tarde, el cráneo de Haydn fue vendido a un famoso profesor.
Empezó como la falsa moneda, lo compraba uno. Este profesor, al morir, lo cedió al Museo de Patología de la ciudad de Viena. Pero entonces intervino la Academia de Música. Momentito. Sus directivos dijeron que era la Academia la depositaria de aquel trofeo, puesto que su primer ladrón, Rosenbaum, le había donado a ellos. Muy bien. La familia del príncipe Esterhazy, protector de Haydn, reclamó lo que faltaba del cadáver, que lo tenían ellos, porque ellos habían pagado por la cabeza de Haydn. Recuérdese que fue el príncipe que puso, y los habían estafado, le encajaron la cabeza de otro. Así que salió Esterhazy y dice: momento, esa cabeza es mía. El asunto llegó a la corte. En un gran juicio a ver de quién es la cabeza de Haydn. La justicia dictaminó, se reconoció el accionar de Rosenbaum y se otorgó a la Academia de Música la cabeza en disputa. Correcto, muy bueno. No hubiera hecho lo mismo, sino que el cuerpo no importa, el cuerpo estaba en otro lado. Y allí en la Academia fue exhibida la cabeza de Haydn desde 1839 hasta 1954. ¿En serio? Sí. ¿Y qué pasó después? La familia Esterhazy convenció a las autoridades de la Academia a dejar la cabeza del músico para ponerla junto con el cuerpo, que lo tenían ellos. Pero aquel fue un mal año. Yo no sé si usted recuerda que los rusos invadieron Hungría y algo de Austria, y el príncipe Pablo Esterhazy fue apresado por el Partido Comunista Húngaro. Y sus tierras fueron confiscadas con Haydn y todo, pero con Haydn sin la cabeza. Con el cuerpo. Con el cuerpo. Pero prevaleció la cordura y los soviéticos permitieron la restitución del mate de Haydn. Y así, desde el 5 de junio de 1954, Haydn está completo allí donde los Esterhazy. ¿Y la cabeza del otro niato qué hicieron? ¿La devolvieron al otro? Es la pregunta que no sé contestar. Que se la habrán tirado. La tiraron. ¿Qué va a hacer si no sabía ni de quién era? ¿Qué hago con él? Tiralo. Que vamos a estar juntando porquería. Bien. Acerca de las cualidades frenológicas de su genio, nunca se pudo saber nada. Y aquí termina la historia, que me encantó. Me encantó la historia de esta cabeza itinerante de Haydn. Ahora bien, hubo un tiempo en que la cabeza andaba de mano en mano, desde que... Por decirlo de alguna manera. Claro, desde que el médico de Rosenbaum se la afanó, hasta que apareció un comprador que la quiso donar a la Academia de Música, porque quiso restituir la cabeza. Pasaron algunos años. ¿Será la cabeza de Haydn? Bueno, pero hay que... Y bueno, hay que dar fe, dar crédito. No es necesario. Hoy en día, querido Coso, la ciencia adelanta que es una barbaridad. Y entonces podría hacerse un examen de ADN. No, de Haydn. Claro, y usted dice comparar la cabeza con el cuerpo, por ejemplo. Claro, para ver si tiene la misma podredumbre, ¿no? Claro. Si coincide eso, carbono 14 no, se deshace. Igual más o menos tiene que encajar, porque la del otro niato debe haber sido más o menos parecida. No te pueden dar una cabeza a cualquiera. Por ahí es un tipo, no sé qué tamaño tendría Haydn, pero por ahí era un cabezón, o uno muy chiquito y la cabeza le bailaba. Pero usted dice que tiene un encastre perfecto la cabeza en la... No lo sé, qué sé yo. ¿Cómo tiene uno? No, porque cuidado, cuidado, porque no hay una lógica entre la cabeza y el cuerpo. No. Pero, ¿cómo está agarrada la cabeza al cuerpo? Disculpe mi ignorancia. Con goma. Con algo parecido a goma. Claro, no hay algo. Sí, un resorte como de goma. Una rosca, dice usted. Una rosca, algo, para que tenga la cabeza donde la tenés. ¿O es todo músculo eso? Todo músculo, disco. O sea que cuando queda solo el esqueleto, la cabeza la tenés que agarrar con alambre, si no, sí, se si sale. no se te sale, ¿no? Todo se le sale, las vértebras, los brazos. ¿El esqueleto se sale todo, no está? Ah, qué mala construcción que tiene el ser humano.
Es como un valero. La cabeza encastra justo en un hueso, pero si la Eso vuelta- tendría que ser para mí. Bueno. Yo creo que era el valero. Yo, tipo que divinidad, digamos, que voy a crear al hombre, ¿dónde meto la cabeza? Y pongo un hueso con la punta la para arriba, punta. como en un valero, y la cabeza con un agujero que entre justo ahí, listo. Da la vuelta para acá, da la vuelta para allá. Pero usted ve el esqueleto y se desarma todo. Cuando a un tipo le saca la masa muscular y la carne, ya los huesos se caen. Así es, no somos nada. Y que lo diga usted. Ese era mi chiste preferido cuando era niño. ¿Y usted fue a buscar música por esto? Me imagino ¿O no? que trajo de Haydn. No, Hay no una- teníamos, no había. ¿Cómo no había en la discoteca de Haydn? Primero voy a ver ¿Usted si sabe una puedo cosa? dedicárselo a alguien, a ver. No hay nadie para dedicar. Al príncipe Esterhazy, que por lo menos lo quería entero a Haydn. Y a todos los chorros, que por tener cabeza de chorro, fueron víctimas de la injusticia. Los detenían porque tenían cara de chorro, Claro, como suele ocurrir, ¿no? sigue en vigencia. Sí, sí. No, hemos traído el tango que era inevitable, Haydn. por una cabeza. Correcto, sí, es mucho... Así que, por una cabeza que finge ese tango haber sido escrito para señalar el margen de una victoria, en realidad, ¿no? Sí, claro. Pero no, en realidad fue escrito pensando en la cabeza de Haydn y en tantas cabezas famosas como la de Voltaire, la de Jeremías Bentham y otras cabezas que andan por ahí dando vueltas, ¿no? Todos nobles potrillos ellos. Todos nobles potrillos. Escucharemos ahora entonces la grabación clásica de Carlos Gardel de este tango dedicado a Haydn que se llama Por una cabeza. Adelante.